Vamos con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Robinson Robles, director de Historia Viva. Lo ponemos en pantalla. Robinson, buen día. Hola Jaime, Gustavo, un gusto saludarles siempre, estar presente en los procesos de comunicación emancipadora que sí existen en el Ecuador, procesos de comunicación no concertados, no coordinados por los que irónicamente manejan el espectro radioeléctrico del pueblo ecuatoriano y las frecuencias que están manipulados, que están actuando concertadamente para defender estos poderes elitistas que nos están llevando a esta destrucción que has descrito, debilitando el Estado, dejándolo en soletas, y no solo el Estado, medran del caos en la asamblea, medran del caos en la justicia, medran del caos en la burocracia, solo el caos en el sector público. Para eso se concertan también fundaciones, supuestas ONGs, y toda esta concertación de desprestigio a lo público, ¿para qué? Para beneficiar a que lo privado sea lo que funciona, lo privado debe ser electo, lo privado tiene que encaminarse como dirigentes de este país, y ya están demostrando que cuando hay presidentes banqueros, empresarios y traidores a los procesos populares, el país va terminando en soletas. Y yo creo que es buen momento para analizar ahora quiénes están detrás de estos poderes políticos, de estos poderes tras del poder, que también deben ser visibilizados y tomados en cuenta como país. Jaime. Así es, Robinson. Entremos en detalle con el tema. El poder militar, la pregunta es, ¿deliberantes o activistas políticos? Bueno, deberían ser obedientes, ¿no? Así han dicho las últimas constituciones en el país, desde el 79, la del 98 y no se diga la constitución de Alfaro, pero lamentablemente hay doctrinas ancladas en la historia que han hecho que los militares se conviertan en deliberantes y actores políticos, y lo peor de todo es que cada vez más tapiñados. Hubo en la historia formidables militares, líderes militares, como un Carlomagno Andrade, como un Fran Vargas Pasos, por ejemplo, que hicieron de la institución militar un elemento de servicio a la población, un elemento para aglutinar fuerzas en torno a favorecer a los más necesitados, utilizando su poder y el poder de las armas para generar procesos de crecimiento social en el país. Pero lamentablemente estas voces disidentes que todavía existen y que dentro de las Fuerzas Armadas deben estar, han sido adoctrinados. Y mira que no es una cuestión que yo me estoy inventando o diciendo desde la historia viva, sino que hay sociólogos como Angélica Ordóñez que han estudiado temas como los militares y la política en el Ecuador, y ella menciona, la investigadora, que ya para los años 30 hubo una corriente militar en el Ecuador con una misión que vino de Mussolini, que era parte del fascismo en Europa, a entrenar a los militares ecuatorianos. Después, en los años 40, comenzó esta doctrina de la seguridad nacional, la Escuela de las Américas, el promover que las fuerzas militares se conviertan en los dirimentes de los procesos democráticos, con esta supuesta lucha contra el comunismo, contra la subversión, para que se den golpes militares, persecución militar en ese tiempo, en contra de líderes políticos que simplemente no estaban de acuerdo con esa visión del mundo, y no les importó ver
cruentas dictaduras militares solo en el Cono Sur, en nuestra región. Y mira tú, comenzamos a ver en nuestro país las primeras incursiones. Estamos viendo a un González Alvear. Él era un general cercano a Pinochet que actuó para derrocar al presidente Guillermo Rodríguez Lara, que era también dictador militar, pero que había decretado la creación de CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Eso fue uno de los motivos que desencajó a la horda militar que estaba pro Pinochet, pro naciente neoliberalismo, en pro de las políticas fondo monetaristas también nacientes, y tumbaron. Mira, imagínate una guerra entre militares en el Palacio de Gobierno para el control de la riqueza petrolera naciente, y todo revelado por historiadores, investigadores, y el poder militar ahí. La pregunta que nos hacemos, y conforme vayamos viendo las imágenes, es: ¿persiste esta intromisión de este grupo de militares que defienden esta visión del mundo, esta visión neoliberal, pinochetista? Ahí podemos ponerle una pausa un ratito porque ya saltamos al siguiente proceso. Entonces, estimado Jaime, después vino un triunvirato militar a cargo del almirante Alfredo Poveda Burbano, al quien estamos viendo. Y este triunvirato militar dio nacimiento a los líderes políticos que hasta hoy tienen relevancia en el país. El triunvirato, yo les llamo los hijos del triunvirato. Este triunvirato militar apoyó a un Julio César Trujillo para que calumnie, y con calumnias desgaste la imagen del nacionalista revolucionario Rodríguez Lara. Este triunvirato militar... En ese tiempo, Julio César Trujillo ya metía las uñas en el Estado. Claro, él era del Partido Conservador en los años 70, y ya cuando venía el retorno a la democracia se acomodó a la democracia popular para infiltrarse y ser parte del gobierno que entraba de Jaime Roldós. Y no solo Julio César Trujillo, el mismo Osvaldo Hurtado era mimado del triunvirato militar. Un Raúl Vaca Carbo, imagínate, político de izquierda democrática, que aparecía como el naciente político en la nueva democracia, el retorno a la democracia, había sido designado prefecto del Guayas y alcalde del Guayas por el triunvirato militar. Ahí no elegían, pues, ¿no? No, eran designados por el presidente, por el triunvirato militar. Mira, y el mismo triunvirato militar, ¿qué es lo que hizo? Mira lo que hizo. Usaba, y esto fue comprobado en un juicio y fue sentenciado a 12 años y fue dado de baja. El ministro de Defensa se encargaba de pagar, de cooptar a personajes de la extrema izquierda de la Universidad de Guayaquil, a los que llamaban los atalas, para atacar como supuestos comunistas, los supuestos comunistas, financiados por el ministro de gobierno del triunvirato militar, atacaban a los opositores al triunvirato. En una de esas se les fue la mano con Abdón Calderón Muñoz en el 78, candidato presidencial con perspectivas políticas formidables, crítico del triunvirato militar, el fiscal del pueblo le llamaban, y lo mataron al estilo sicariato. Mira la figura, un ministro de defensa del triunvirato militar pagó sicarios militantes de esa extrema izquierda, disparabalas, lanzapiedras, todo lo que tú quieras, y terminaron asesinando a un candidato presidencial del Frente Radical Alfarista, que podía ser presidente a futuro y que podía ser, y que por ley le tocaba ser miembro de la Cámara de Representantes. Abdón Calderón. Abdón Calderón Muñoz. Padre de Cecilia Calderón, ¿no? Padre de Cecilia Calderón de Castro, quien en ese tiempo luchaba precisamente contra todos estos poderes concertados del triunvirato militar, que
por esta circunstancia fueron revelados. O sea, en ese tiempo no se cuidaban tanto las formas y quedaron expuestos. Esto aceleró el retorno a la democracia. Este proceso, este caso aceleró el retorno a la democracia, más aún cuando se dio también otra masacre en Astra, en La Troncal, donde trabajadores, campesinos, indígenas, fueron acribillados por órdenes del triunvirato militar. Estamos hablando de que no fue un triunvirato militar sangriento como en el Cono Sur, que metían en estadios y mataban a todos los que consideraban ellos comunistas, subversivos. Pero estamos hablando de que aquí hubo una mano dura y que la injerencia militar en el poder político, porque ellos lo que pretendían era demorar el retorno de la democracia para evitar que Don Buca y Roldós tomen el poder, que tenían la preferencia mayoritaria, y para favorecer a su candidato. ¿Cuál era el candidato del triunvirato militar? Alcalde del triunvirato militar en Quito, Sixto Durán Ballén. Mira, tú fue presidente. Conectando vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces estamos viendo las imágenes de Poveda Urbano. Este video es rescatado y restaurado por Historia Viva, revela cómo el triunvirato militar, cuando ya tenía un presidente electo como Jaime Roldós Aguilera, se tomó la atribución unilateral de romper relaciones con Nicaragua que había promovido la revolución sandinista en contra de una cruenta dictadura impuesta por Estados Unidos. Y su canciller, mira quién era, el canciller del triunvirato militar, el mismo canciller de Fabián Alarcón Rivera años después. Ayala Lazo no es. Primo hermano de Guillermo Lazo, José Ayala Lazo, quien estuvo muy presente en la siempre han estado pegados a la teta del poder, ¿no? Siempre cercanos, siempre en las sombras o de frente, siempre actuando. Y si tú te fijas atrás, mira, este es otro caso, ahí podemos ponerle una pausita. Al retorno de la democracia ganó Roldós, pero para ganar a Roldós, ¿qué hicieron estos poderes tras del poder? ¿Qué hicieron? Se cooptaron, se inmiscuyeron en el partido CFP para debilitarlo desde adentro. Pagaron personas armadas, el mismo modus operandi, ¿no? Pagaron armados, pagaron extremistas con armas para que dividan desde adentro el CFP y provoquen el rompimiento de Don Buca con Roldós. Iban a manejar prácticamente el Estado, el uno desde la Cámara de Representantes, el otro desde la Presidencia de la República. Y en ese contexto, personajes como el que acabamos de ver, que era el contraalmirante Raúl Zorroza, quien años después fuera descubierto como uno de los militares que se reunía con la dictadura argentina para atentar en contra del gobierno de Jaime Roldós. Este mismo personaje que actuaba en decisiones militares, de espaldas a la diplomacia, de espaldas a su comandante en jefe, y se iba a tomar decisiones de supuesto cese al fuego. Y esto ya estamos hablando del conflicto bélico de Paquilla, que según Jaime Roldós fue impuesto porque comenzó a dar la espalda a los designios del neoliberalismo y a las imposiciones que Reagan pretendía desde Estados Unidos. Se van conectando los hechos y conforme vamos desentrañando nuestros archivos, vamos descubriendo cómo siempre han estado detrás del poder político, y tendríamos que razonar y colegir en dónde están ahora, a quién están defendiendo ahora y por qué sostienen o por qué permiten que gobiernos como el actual simplemente incumplan su plan de gobierno, simplemente mientan de frente al país y simplemente aparezcan totalmente contradictorios a las mayorías, al pueblo, al estado de bienestar
y gobiernen precisamente para los belicosos del mundo que están plenamente identificados. Seguimos. Seguimos adelante. Bueno, podemos ir siguiendo con las imágenes. Ahí está Raúl Zorrosa, de espaldas al presidente Jaime Roldós, en pleno conflicto bélico de Paquilla. Aparecía, ahí está el conflicto bélico de Paquilla. Nuestros soldados sí, poniendo el pecho a las balas, de ellos sí abajo. Pero este señor estaba negociando un supuesto cese al fuego. Podemos seguir, por favor. De la Marina, ¿no? Él era oficial. Contraalmirante Raúl Zorrosa González. Mira, él fue dado de baja por Jaime Roldós por este tipo de acciones. Podemos escuchar de pronto esa parte que se expresa Roldós. Sí hay audio, ¿no? Si él estaba en contra de estos acercamientos, ahí hay un audiecito, no es muy largo. Que el Ecuador no ha cedido. Miles de ciudadanos. Bueno, sigamos. Bueno, hemos hecho un b-roll, no hemos detenido en declaraciones, pero es un poco para explicar por qué han medrado de la guerra y han medrado del caos de la guerra, para que a fin de cuentas se conviertan en dirimentes dentro de los gobiernos democráticos electos. En ese tiempo, el conflicto bélico de Paquilla, según Roldós, impuesto para debilitarlo, y después, como no consiguieron debilitarlo y la doctrina Roldós tomaba fuerza, la doctrina de la no injerencia, la doctrina de la autodeterminación de los pueblos, del respeto a las libertades ideológicas, a los derechos humanos, y terminó así, en un accidente, en un siniestro aéreo, nunca aclarado, nunca revelado, y que según las investigaciones, Jaime Galarza Zavala fue una conspiración para asesinar al presidente Roldós, que había dado de baja a Zorrosa, que no fue a una visita a Washington, que pensaba romper relaciones con Pinochet, y terminó como terminó. ¿Quién era Zorrosa? Zorrosa era un oficial de la fuerza... Zorrosa era el comandante general de la Marina en el gobierno de Roldós, pero absolutamente operaba contrario a su comandante en jefe. Y Roldós, al descubrir este tipo de actitudes, tenía listo el decreto para darlo de baja, justo días antes de su muerte, y terminó como estamos mirando. Cuando asumió Osvaldo Hurtado la presidencia de la República y se entregó al proceso Reagan neoliberal y fondo monetarista, le nombró ministro de Defensa a Zorrosa. Estamos rescatando los archivos, ahí podemos ponerle pausa un ratito, los archivos de cómo Osvaldo Hurtado designa a este Zorrosa ministro de Defensa, elevándole, premiándole, llevándole a los altares, y también dejándonos entrever cómo el poder militar tomaba fuerza dentro del poder político, pese a estos antecedentes nefastos para la República. Y ya venimos después al gobierno de Febres Cordero, y como si era de su equipo, y como si era de su bando, podemos rodar si quieres, Jaime, lo vamos viendo. Con lo de Febres Cordero. Febres Cordero, ¿qué es lo que hacía? Desde los tribunales acusaba a las internacionales izquierdistas de estar cooptadas en las cortes de justicia en contra de la asamblea que designaba en ese tiempo a la corte, el Congreso. Y los militares tomaban acciones para defender este discurso del presidente y no tenían reparos en tomar los tanques de guerra, ya vamos a ver, ir a imponer por la fuerza jueces y autoridades en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se dirimió este asunto? Debilitando el poder de la Asamblea y cooptando entidades como, mira, podemos ponerle pausa ahí. Pongamos pausa. Este proceso llevó a que personajes como Marcelo Merlo Jaramillo sean puestos o impuestos como Contralor General del Estado. Como un Marcelo Merlo Jaramillo,
representante de las cámaras de la producción, cercano a la derecha, quien terminó siendo presidente de la Judicatura en el transitorio en el año 2020-2021, era Marcelo Merlo Jaramillo, era contralor de León Febres Cordero, impuesto por los tanques, impuesto por el poder transitorio. Sería bueno decirle a la audiencia cómo sale Febres Cordero a la política, a quién representaba también. Febres Cordero representaba a el grupo empresarial de las bananeras y de las empresas anexas, a su jefe, a su patrón, a quien Alvarito Noboa decía, él se hizo por mi padre, a Luis Noboa Naranjo, quien tuvo como gerente a Febres Cordero, y vieron, mira, ahí está la otra beta de la intromisión de las élites en el poder político. Esta élite económica vio en un Febres Cordero a un político y lo puso para que frentee en las lides políticas del Congreso, de las cámaras de representantes, y se convirtió en el denunciólogo en los años 80. Febres Cordero era el denunciólogo, financiado por Luis Noboa Naranjo, financiado por las élites económicas que representaban en la costa esa bancocracia, y tenían a un Febres Cordero como su alfil dentro de los congresos, y después, con todo ese poder, llegó a ser presidente, y con todo ese poder alineado al poder militar, es lo único que le sostenía, el poder de esas élites económicas y el poder militar. Y al frente Febres Cordero, que tuvo graves encontronazos con su comandante de la Fuerza Aérea, que era Fran Vargas Pasos, quien descubrió esquemas de corrupción en la compra de aviones, en una serie de situaciones dentro precisamente de las filas castrenses, que llevaron a la renuncia al ministro de Defensa de Febres Cordero Piñeiros, y todo terminó con el secuestro del presidente en Taura, porque incumplió la palabra de dar la libertad a Fran Vargas Pasos y de no seguir acciones en contra de los comandos que exigían que se cumplan las peticiones de Vargas en torno al caso, por ejemplo, del avión Fokker, que tuvo siempre la razón, al punto que tuvo que salir Piñeiros, el ministro de Defensa de Febres Cordero. Sin embargo, se siguió persiguiendo a los comandos de Taura, ya con todas las acciones en contra de los derechos humanos que fueron revelados años después por la Comisión de la Verdad. ¿Quién sostiene estos gobiernos? ¿Quién sostiene a estos gobiernos que sí duran 4 años, que están financiados? Los militares. Las élites, los militares. Y ahí está. Y los grandes medios. Los grandes medios, bueno, en ese tiempo eran los únicos que existían, eran los concesionarios del espectro radioeléctrico nuestro, de los ecuatorianos, porque nosotros que hacemos comunicación, Jaime, alternativa, emancipadora, difícilmente se nos dará una frecuencia de radio para poder hacer, por ejemplo, historia Somos viva. Un peligro para la derecha. Mira. Seguimos con los videos. Para el sentido común, ¿no? Un peligro para el sentido común, imagínate. Vamos un poquito a la... Bueno, ahí está, Marcelo Merlo Jaramillo, ya saben, personaje, representante de las cámaras. Fran y Vargas. Se vino unos pasos. Mira, apresado, perseguido, vilipendiado junto a sus comandos. Hasta ahora siguen luchando para que se les reconozca sus derechos como exmilitares. Hasta ahora siguen en esa lucha. Cuando Febres Cordero firmaba la amnistía y todas las, para que sea liberado, y cuando ya se había comprobado que en realidad la corrupción denunciada por Juan Vargas Pasos tuvo el sustento necesario para que voten al ministro Piñeiros del Ministerio de Defensa. Siempre atrás, siempre en esos negociados, siempre estas élites. Y tenemos que preguntarnos, y ese es el objetivo, creo yo, de estas publicaciones,
¿En dónde están los militares ahora? ¿A qué poderes están defendiendo? ¿Defienden al pueblo? ¿O simplemente volvemos a medrar del caos y de la guerra para asumir roles protagónicos y tener prerrogativas presupuestarias porque ellos son los que garantizan la seguridad, la paz y etcétera, etcétera, etcétera? ¿O continúan cooptando sicarios de extrema izquierda para provocar muertes como en los 70? Comprobado por la historia. Entonces, tenemos que generar esas reflexiones y también transmitirlas a los militares y a los oficiales nacionalistas que ven al país como un proceso de crecimiento y no como un proceso para medrar del caos y de la guerra desde lo público. Vamos más adelante. La época de Borja. Un Rodrigo Borja que había planteado dos temas: la devolución de tierras al movimiento indígena, lo que generó ciertos resquemores, y otro tema importante era negociar la paz con Alfaro Vive Carajo y Sol Rojo, que eran dos movimientos crecientes en cuanto a subversión, y lo sentaron ahí. Este documento fílmico rescatado por Historia Viva nos muestra cómo el presidente en funciones en 1990 fue sentado a que prácticamente confiese. Les invito a que en Historia Viva busquen este capítulo y cómo es obligado a confesar cuáles son sus intenciones con el movimiento indígena, con la subversión. Y las explicaciones de Borja es que no hay que dejar que la subversión crezca a niveles como Colombia, porque en Colombia permitieron que crezca la subversión, pero también permitieron que crezca el militarismo, pero también permitieron que haya Plan Colombia, pero también permitieron que haya bases militares, y la guerra se les fue de las manos en Colombia. La postura de Borja era evitar que esto tome fuerza y cortar de raíz y permitirles que se involucren en la vida política estos grupos, y lo consiguió. En el gobierno de Borja se firmó la entrega paz, de armas de Alfaro Vive Carajo, la paz, y se consiguió. Sin embargo, Borja, de Izquierda Democrática, reveló que uno de los peligros para la democracia ecuatoriana en ese momento era la organización de los trabajadores y el sindicalismo, yéndose totalmente en contra de los principios que la izquierda democrática, entre comillas, defiende o ha defendido, y también recibiendo una especie de jalón de orejas, de tirón de orejas de esa cúpula militar y de esos mayores de la Academia de Guerra que le preguntaban. Y entre ellos, ustedes pueden ver el archivo completo en Historia Viva en nuestros canales digitales, estaba el mayor José Hernández. El mayor José Hernández, quien terminaría años después como transitorio en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en uno de los procesos de desinstitucionalización en el 2019-2020 y de persecución política e ideológica en el país. Y en ese tiempo ya dejaba ver sus sesgos y sus fisuras, y siempre detrás manipulando desde su unilateral visión a los gobiernos electos. Ellos tienen derecho de tomar una opción política, de ejercer una opción política. De hecho, existieron y han existido militares que han tomado la opción política, como un Paco Moncayo Gallegos, un José Gallardo, el mismo José Hernández. El problema es que utilicen este poder tras el poder para aniquilar, aplastar a sus contrincantes políticos, de tal forma que no solo atentan contra el contrincante político y
sus seguidores, sino que atentan contra la democracia y terminan parapetados en partidos como Izquierda Democrática, que hasta ahora tiene representantes en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Noboa, que terminó siendo, por ejemplo, como decir que no, Paco Moncayo, candidato de la Izquierda Democrática, alcalde por la Izquierda Democrática, terminó siendo asesor de seguridad de Guillermo Lasso, en uno de los gobiernos más nefastos en cuanto a temas de seguridad. Jaime, podemos ir avanzando a lo que... Mira, tenemos ahí... ¿Quién es el oficial que está al lado de Borja? El oficial era el director de la Academia de Guerra, Víctor Hugo Vallas. Él fue ministro de Defensa años después de Abdalá Bucaram, cuando se utilizaba a tener ministros de defensa desde las filas castrenses. En años posteriores, la primera ministra de Defensa, Guadalupe Arriba, en el 2007, no la dejaron ni sentarse y la murieron en un extraño accidente de helicóptero. Eso pasó, eso ocurrió. Siguiente. Estimado Jaime Robinson, pero Gustavo, la participación de los militares en la política en el Ecuador ha sido muy evidente, ya tú lo has definido perfectamente a través de la historia, pero luego hubo un acontecimiento mucho más grave, que era el enfrentamiento con nuestros vecinos, donde los militares tuvieron prácticamente en el bolsillo a estos presidentes. Por ejemplo, el siguiente caso creería yo que podría ser, por ejemplo, el caso de Sicto Durán Ballén, donde Sicto Durán Ballén y los militares jugaron un proceso de guerra en el que Ecuador estuvo bastante convulsionado. bueno, las siguientes imágenes vamos a ver precisamente eso y cómo el poder militar, imagínate cómo se llamaba el partido, ahí estamos ya en el conflicto bélico del CENEPA, estamos hablando de que el poder militar, la unidad republicana de Sixto Durán Ballén, como estratega económico, un Alberto Dajic, por ejemplo, y cómo se lograron aplacar escándalos de corrupción como flores y miel. Mira, él era el vocero del ejército ecuatoriano y del conflicto bélico. Actualmente es el gobernador del Guayas por Noboa, el coronel González, me parece. Fue gobernador. Fue gobernador del Guayas. Sí, estuvo un poco tiempo, pero esos son sus perfiles. Ese es el perfil, ¿no? Ese es el perfil. Los entregados a la extrema derecha, a esa visión del mundo militarista, belicoso, son los mimados por los gobiernos democráticos, coincidentemente de extrema derecha. Sixto, la guerra del CENEPA, y los escándalos de corrupción aplacados con el ni un paso atrás, aplacados con el supuesto cese al fuego, aplacados con los diálogos en Brasilia, y para esto también involucrado el discurso desde los países garantes, donde estaba, como no, Estados Unidos, y el tira y afloja del conflicto bélico, permitieron que un Sixto Durán Ballén por abajo pase leyes como las las leyes de regulación del sistema financiero, las leyes de entidades del sistema financiero, privatizaciones, modernizaciones, reducir al mínimo el Estado, no preocuparse de la construcción de hidroeléctricas, no preocuparse de la construcción de infraestructura estatal, un mínimo desarrollo para los más pobres. Y claro, mira, los ni un paso atrás afloraban. Y fue de tal magnitud el tema de los gastos reservados de Dajic, y nosotros lo vemos frecuentemente en los archivos, que no pudo sostenerlo más. O se caía Dajic o se caía Sixto Durán Ballén. Y logró terminar su mandato con todos los escándalos de corrupción. Podemos avanzar, por favor. Y posteriormente se vino ya
el experimento de Bucaram, ¿no? ¿Cuál es el experimento de Bucaram? Que lograron demostrar que un país sí puede sostenerse con un presidente que dure por meses, que estos poderes operen por atrás. Estos mismos poderes operan por atrás, el poder de los países belicistas, el poder militar, el poder de los partidos políticos cooptados por las élites, por la bancocracia, y lograban demostrar que gobiernos de paso sí podían funcionar. O sea, o hacían lo que nosotros queríamos, o chao, y siguiente. Hacíamos lo que nosotros queríamos, o chao, y siguiente. Y se vino pues la constante debacle de los gobiernos. 6 meses de Bucaram. Después tuvimos el transitorio inconstitucional de Fabián Alarcón, y después comenzaron otra vez las caídas bueno, seguimos viendo a Sixto, creo que vamos ahí a por Bucaram. Por Bucaram. Ah, no, pues esta también es una joya de Sixto. Mira cómo se encontraban las élites en torno a la guerra. Este era un evento donde supuestamente se había firmado la paz, y convocados en Guayaquil mira, ahí están Dajig, el poderío militar, el presidente Sixto, presidente del Congreso. Atrás se subía la camioneta Macías Hurtado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, padre de Macías Carmiñani, actual abogado connotado en Guayaquil. Mire usted. Y claro, el cese del fuego era un acontecimiento, ¿no? Mira. Hoy ya evitan esto. Ya no hacen un mitin civil militar, porque la guerra está en las calles, porque la muerte está en las calles, porque los enfrentamientos y el enemigo es un enemigo que no se le puede revelar, es un enemigo oculto en las sombras. Esto del narcoterrorismo, bueno, pasamos más adelante, ¿no? Pasamos Bucaram, pasamos el transitorio Alarcón, y mira lo que hacía nuestra fuerza militar. Este es un evento en 1997 donde las Fuerzas Armadas del Ecuador daban una medalla de reconocimiento, posiblemente la mayor medalla que da nuestras Fuerzas Armadas, ni más ni menos que a Pinochet. Esa era su línea ideológica. Presidente Fabián Alarcón, nuestras Fuerzas Armadas entregando todos los méritos a Pinochet, y esa es su visión del mundo. Esa es su visión del mundo. Podemos avanzar si ustedes quieren y un poco para ir entendiendo cuál es la mirada. En este contexto, el poder militar atrás, con el poder de la atrás peruana, ecuatoriana, se vino la firma de la paz. La firma de la paz fue acordada y se llegó a término 2 meses después de que asumió el poder Yamil Maguad, en octubre de 1998. Ahí se firmó la paz. Con todos los poderes de acuerdo. Lo que no sabía Yamil Maguad es que en el país había una guerra entre banqueros que se disputaban terreno en los medios de comunicación, la famosa guerra TC Gama contra Teleamazonas y los otros grupos bancarios. Y comenzaba la debacle bancaria en el Ecuador, en esta guerra entre banqueros, y en medio el pueblo, siempre sacrificado, y solo había que esperar cuál era la decisión que tomaban los militares en torno al tema, ¿no? Y ahí está lo que se vino la caída de Maguad, y otra vez el poder militar actuando. Esta vez se lo ve a Lucio Gutiérrez, ¿no?
Lucio Gutiérrez, en ese triunvirato que duró lo que dura el hielo en un vaso de whisky, y en esas horas se dirimieron los poderes y se entregó el poder a un Gustavo Noboa. Después del golpe, el movimiento indígena ya asumiendo posiciones políticas frontales. Exacto. Y una élite militar en contra de otra élite militar, porque eso no es así nomás. Eso significaba que había una fractura, una ruptura dentro de las élites militares. ¿A quién respondía en este caso Gutiérrez en ese tiempo? Bueno, recuerda que Gutiérrez en un inicio se alineó con las políticas de Hugo Chávez, hasta se fue a reunir con él para luego ser candidato. Y obviamente en ese momento decía hablar en nombre del pueblo, del movimiento indígena, porque veía que las élites, que sus élites militares, estaban absolutamente entregadas a lo que representó en su momento el interino Alarcón, a lo que representó en su momento Yamil Maguad, que en su discurso de posesión reveló quiénes eran sus aliados. Y obviamente había una olla de presión en el país, porque el poder de la bancocracia estaba haciendo de las suyas con los recursos de los depositantes, los créditos vinculados, los préstamos a sus mismas empresas, etcétera, etcétera, lo que llevó al congelamiento de depósitos y después a la dolarización, y los militares dirimentes en el medio, y surgió esta explosión. Hay que tomar esto como una explosión, una ruptura dentro del mando militar, para convertirse nuevamente en dirimentes de la democracia y no obedientes. Y bueno, ahí está. Mira tú. Y utilizando ese disfraz del chavismo en esa época, como lo manifiestas, luego en el poder Gutiérrez se mostró como tal. Tanto así que las mismas fuerzas militares lo sacaron. Lo sacaron, se acercó a Chávez para ser candidato presidencial. Con ese discurso aglutinó a la izquierda. Con ese discurso tuvo el voto de el movimiento indígena, digamos que progresista, que veía en esos procesos el Estado, en la búsqueda del estado de bienestar, la búsqueda de promover desde el fortalecimiento de lo público una esperanza para días mejores del país. Y en ese contexto un Lucio Gutiérrez ganó la presidencia. Lamentablemente, apenas ganó la presidencia, el giro fue dramático, no tan dramático como el de Moreno, pero fue a Estados Unidos a ponerse firmes en Estados Unidos, y años después, cuando ya fue derrocado, terminó siendo protegido ni más ni menos que por Uribe en Colombia. Y eso sí te lo puedo dar fe, porque yo estuve ahí. Yo llegué a Bogotá al lanzamiento del libro El Golpe de Lucio Gutiérrez, donde hablaba de quienes le dieron el golpe, y precisamente él habla de estas élites militares, bancarias, menciona a los bancos que le dieron el golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él, para hacer este libro y dar estas declaraciones, estaba protegido por el gobierno de Uribe en ese tiempo en Colombia. Y no solo que le protegía desde una perspectiva de asilo o militar, sino que le protegía con todo el poder que protege a los que no deberían ser protegidos. Pero como siempre han jugado en beneficio de estas élites militaristas belicosas, guerreristas, imperialistas, terminan siendo los protegidos. Maguad, Alarcón, Sixto, Lucio, Hurtado, están en la lista de los protegidos. Los que no están en esa línea y han hecho o han tratado de asumir el poder político en contra de esta línea, terminan siendo los perseguidos. Terminan siendo los perseguidos por estas fuerzas ocultas militares, elitistas, bancarias, políticas. Y terminan siendo como
como ocurrió en su momento con Alfaro, como ocurrió en su momento con Velasco, como ocurrió en su momento con Isidro Ayora, como ocurrió en su momento con Carlos Julio Arosemena Monroy, como ocurrió en su momento con Roldós, lo estamos viendo, como ocurrió en su momento con Bucaram, que no se alineó a esos sectores, siendo desde otros sectores de la plutocracia, y terminó ocurriendo con un Rafael Correa. Ahí están los perseguidos, póngales en la lista, versus los protegidos. Mira tú. Y claro, cuando ocurren cosas como estas, donde una ministra desde lo civil asume el Ministerio de Defensa como una cosa inédita en un país, sorprendentemente ocurren los siniestros aéreos. No le dejaron ni sentarse a la doctora Guadalupe Ávila para ser ministra de la Defensa. No le dejaron ni sentarse. Y ocurrió uno de los accidentes de helicóptero más extraños en la historia del país. Primero, cómo a una ministra de Defensa le llevan a hacer maniobras en helicóptero en horas de la noche. Segundo, junto a su hija y sus cercanos colaboradores. Y ocurrió un siniestro que quedará para la historia y que mancha una vez más por la falta de claridad en torno a las investigaciones. Pueden ver en Historia Viva la historia de este caso y las contradicciones y las declaraciones de su familia en torno a esto. Entonces, y avanzamos con el paso de la historia. Han perfeccionado procesos de intromisión política, pero ahora ya no aparecen en la palestra. Han animado procesos de gobiernos títere, donde no les importa que duren 1 año, 2 años, 3 años, mientras ellos mantengan su poder tras el poder, mientras medren de la guerra, mientras medren de los discursos como la corrupción, el narcoterrorismo, los narcopolíticos, la narcoguerra, y ese discurso inoculan en la población para debilitar lo público, para debilitar consejos de participación, la Constitución, la Asamblea, la justicia. Desde adentro, no les importa desde adentro medrar del caos, del debilitamiento del Estado. De hecho, no les importa debilitar la imagen de la presidencia de la República para que sea un parapeto, que dure 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Pero esas élites atrás en el poder y la historia se está repitiendo lamentablemente. La historia se está repitiendo y yo sí considero que dentro de las filas castrenses debe haber muchos militares que no estén de acuerdo con lo que está pasando. Y ahí está el día. Ese es el día en que murió la ministra. Esas imágenes fueron captadas de ese mismo día y esa es la cúpula militar que acompañaba a la ministra aquel día. Ese mismo día falleció. Entonces valga la oportunidad, Jaime Gustavo, para reflexionar sobre estos poderes y también hacer un llamado al periodismo para que aprendamos a identificar el poder tras el poder, cómo operan, cómo han operado y por qué no decirlo. ¿Por qué no decirlo? Los países belicistas, geopolíticos, con estos militares, con estos malos militares que actúan en contra de la constitución del país, que son deliberantes y son activistas políticos, y que cooptan también partidos políticos, y cooptan políticos para este tipo de situaciones, y peor aún pensar que estén cooptando al crimen organizado para también medrar del caos, lo cual ya sería un golpe terrible para la República, compañero. Robinson, creo que en algunos de los gobiernos que mencionaste, también hay que resaltar que dentro de casi todos los gobiernos, el Grupo Noboa tenía un representante dentro de ese poder. ¿Recuerdas tú en la época de Rodrigo Borja? Estuvo Oswaldo Molestina Zavala, me parece, yerno de Luis Noboa.
En el gobierno de Sixto Durán estuvo Enrique Ponce, creo que familia de los Noboa. En el gobierno de Bucaram, Omar Quintana Vaquerizo, yerno de Luis Noboa. Y bueno, después con Fabián Alarcón tenían al mejor representante, que era León Febres Cordero, que era el que manejaba ese gobierno. En el gobierno de Mahuac también. Y en todos los gobiernos siempre han tenido a un alfil allí para que defienda los intereses del grupo. Mira, que el gobierno de Bucaram fue icónico en este sentido, porque Álvaro Noboa Pontón fue su presidente de la Junta Monetaria. Su principal asesor económico era el señor Colbaum, banquero, quien terminó siendo consuegro de Alvarito porque se casaron sus hijos. Y actualmente estamos viendo las consecuencias de esa unión. La chica, la señora Colbaum, enfrentada al actual presidente, a Daniel Noboa. Y esta beta tenía una conjunción con el grupo del Banco Filambanco, con el grupo Isaías. Ese era el gobierno de Bucaram. Bucaram, que puso a Álvaro Noboa como candidato presidencial en el 98 y que en esa cuestionada elección ganó Yamil Maguad. El poder del triunvirato militar en el 78 hizo que el Banco Central del Ecuador en Guayaquil sea manejado por tres cercanos a Febres Cordero, cercanos al grupo Noboa: Francisco Sued, Carlos Julio Emanuel, Alberto Dajic, designados por el triunvirato militar, operaron en el Banco Central, en la sede de Guayaquil, y que encontraron una fortaleza frente al gerente del Banco Central, que fue designado por Jaime Roldós, Mauricio Dávalos, y que descubrió que estos tres personajes, febres corderistas, noboístas, designados por el triunvirato militar, estaban creando empresas para manejar conjuntamente con el Banco Central un fondo de desarrollo social campesino que se llamaba Foderuma. Y eso fue cortado por Mauricio Dávalos, gerente del Banco Central, designado por Roldós. Un motivo para oponerse a Roldós, por decirlo elegantemente. Pues claro que sí. Y con el paso de los años vamos viendo todos estos segmentos de las élites acomodadas en importantes puestos de manejo económico. Pues sí, habría que preguntarse hoy quién maneja la misteriosa superintendencia de bancos, quién maneja la silenciosa superintendencia de compañías y a dónde están alineados. Ya hemos visto como exgerentes de Bananera Noboa han terminado siendo ministros hoy cuestionados seriamente por la justicia, esa misma justicia cooptada por ellos mismos. Mira. Robinson, interesante este recuento de lo que se ha vivido en este país, ¿no? La situación que ha tenido que ir viviendo durante estos años desde que llegamos a la democracia. Quiero agradecerte por tu tiempo y vamos a seguir conversando más adelante de más Historia Viva. No, muchas gracias. Sigan Historia Viva, apóyennos en Historia Viva. También tenemos, así como Ecuador en Directo, un proceso de recaudación de fondos para tratar de hacer del periodismo ciudadano colaborativo el futuro. Puede ser el futuro, y además que garantice en realidad, si no la independencia, si no la objetividad, por lo menos hacer un proceso emancipador en beneficio de las grandes mayorías, ser la voz de los que no tienen voz en esas élites mediáticas, los concesionarios del espectro radioeléctrico manipuladores y convertidos hoy en actores políticos y en activistas políticos en un país que merece un baño de verdad, sin duda alguna, y que merece también un proceso de liberación desde lo mediático para entender que el futuro viene desde esa perspectiva. Lamentablemente ya están cooptando también las redes alternativas de comunicación, por eso hay que fortalecer
tus canales. Gracias, Robinson. Robinson Gracias. Robles, director de Historia Viva, conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo